Todos nosotros aquí, independientemente de nuestra edad, de nuestra condición, hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, o tenemos, angustia. O si no la tenemos, puede ser que nos esté golpeando la puerta y que quiera entrar. Pero qué horrible que es la angustia. Ese sentimiento de impotencia, de desesperación, de no conocer lo que viene y querer adelantarnos y querer saber realmente qué va a pasar. Defíjate que el diccionario de la Real Academia Española define así la angustia. Dice: aflicción, congojo, ansiedad, aprieto, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, situación apurada. El etcétera es largo, pero sabemos que la angustia es horrible, oiga. En mi familia, una madre esperando un familiar sin saber lo que ocurría en la noche, en problemas, simplemente decía: ¡qué angustia! Y fíjate que nosotros cuando nos angustiamos, empezamos con un problema, Puede ser leve, pero se incrementa, y ya entra la angustia si no lo controlamos bien. Pero, ¿por qué se angustia el hombre? ¿Por qué nos angustiamos nosotros? Yo voy a tratar de encontrar todas las respuestas, por supuesto, en las Escrituras. Fíjate lo que dice el autor de Eclesiastés. Dice: porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo. Aunque el mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir y el cuándo haya de ocurrir. Lo que decía antes, no sabemos lo que va a ocurrir. Y en el peor de los casos, pensamos en lo peor. Nos imaginamos que tiene que ocurrir lo peor y además más cosas para empeorar nuestro estado y ya crearnos esa angustia que tanto daño hace. Fíjate que Dios, conocedor del daño que ocasiona la angustia, nos da respuestas para la angustia. Nos da claves para no angustiarnos. Fíjate que no dice de que no tengamos situaciones que puedan degenerar en angustia, pero nos da claves. Sería injusto o no del todo bondadoso de que Dios simplemente nos diga: no te angusties y nada más, Nos dice: no te angusties, pero te da la clave para no angustiarnos. Ya hace más de 2000 años, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Filipenses, dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pero escuchen bien, dice el versículo 6 del capítulo 4, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Qué versículo para tan poderoso que es este! Este versículo tiene una profundidad inmensa y vamos a tratar de desglosarlo un poco. Fíjate que Pablo dice: por nada. Si dice por nada, es porque hay diferentes motivos que pueden angustiar a una persona. Y Pablo dice: por nada estéis angustiados. Ni por la salud, ni por el trabajo, ni por la familia. Hay problemas, ocupaciones que uno tiene que tener. Pero angustia
no. Y fíjate, Pablo dice también, si no sean conocidas vuestras peticiones, es decir, nuestras preocupaciones, sean conocidas delante de Dios. Pablo dice que le contemos nuestras preocupaciones a Dios. Si creemos en Dios, vamos a contarle a Él todo lo que nos inquieta o nos pueda preocupar. Por eso es que dice Pablo, sean conocidas. Dile a tu papito lo que necesitas. ¿Qué dice un niño cuando tiene problemas? Le cuenta a su papá, le cuenta a su mamá. Es exactamente lo que está diciendo Pablo. Nosotros somos adultos, pero niños todavía para Dios. Y por eso dice, cuéntale tus problemas a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Dice, con toda oración y ruego. ¿Por qué? Porque como los oídos de un padre están atentos a los de un niño, los de Dios también están atentos para sus hijos. Por eso dice, por medio de la oración, y Dios te escucha. Las personas que no creen en Dios nos creerían locos si le decimos que nosotros podemos hablar y escuchar a Dios. Por supuesto que podemos hablar y escuchar a Dios. Le hablamos por medio de nuestras súplicas y nos responde por medio de los acontecimientos y por medio de su palabra. La oración es una oportunidad para que Dios nos responda y sea glorificado. A Dios le gusta que nosotros nos arrodillemos ante Él y le digamos nuestras necesidades. Fíjate que es curioso que la angustia es una devoradora de energía y de paz. La angustia, si está desenfrenada en tu vida, ya solamente puedes esperar lo peor y te quita la paz. Después de la oración, Pablo dice también que debemos hacerlo con acción de gracias. ¿Y qué quiere decir Pablo con acción de gracias? Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho ya por nosotros. No ser ingratos con Dios, sino mirar atrás y ver que ya que Él nos ha ayudado, nos ha respondido, también lo volverá a hacer en el futuro. Y eso quita angustia a una persona, porque nuestra limitación, nuestro pensamiento tiene un límite, no damos más, pero más allá de ese límite está Dios que nos observa. Fíjate que Pedro también dice en su primera carta, en el capítulo 5, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y fíjense, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A Él le interesa lo que nosotros tengamos que decirle. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Él habló en el capítulo 6 de los afanes de la vida, de las preocupaciones de la vida. Dice Jesucristo, no os angustiéis pues diciendo qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos. Dice que no nos angustiemos, no dice que nosotros no tengamos necesidad de esas cosas. No dice que no tengamos necesidad de trabajar, de tener economía, de tener salud, de prosperar, sino que nos dice que no nos angustiemos. ¿Pero por qué? Porque la clave está en el versículo 33. Después de avisarnos de no preocuparnos, nos dice Jesucristo, escuchen bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué versículo para tan lindo, oiga. Jesucristo diciéndonos, yo sé que en un mundo más estresado, con problemas que puedas tener con tus hijos, con lo que sea, Jesucristo te dice ante eso,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La angustia se convierte en una indeseable perturbación de la mente por algo real o irreal. Es una aprensión que uno tiene que le sucede una cosa totalmente contraria a lo que desea. No solo creemos que ocurrirá lo peor, sino que aparecerán en nuestra mente nuevas circunstancias que empeoren todo esto. Podemos caer, pues, en el pozo de la desesperación y ya ni pensamos. Ya no somos personas. Ya no tenemos un problema, sino que el problema nos tiene a nosotros. Cuando necesitamos tranquilidad, sosiego para pensar cómo enfrentar el problema, la angustia nos ha robado nuestra paz y posiblemente nuestra salud. Fíjate que en el Salmo número 42, el salmista dice, todas tus olas han pasado sobre mí. Es un hombre en dolor, en desesperación. Dice también, todas tus olas han pasado sobre mí. Y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Pero menos mal que esa exclamación no termina ahí, sino que dice, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y alma mía. Fíjate que la angustia, si a nosotros nos sale un tumor, nos encuentran un tumor, lo analizan, nos dicen la respuesta en un mes. Ese mes depende cómo tú te tomes las cosas para ver lo que va a ocurrir con tu vida. Si tú confías en Dios y dices, Señor, pues, oye, yo no puedo hacer nada, allá tú. Pero si no confías en Dios y estás angustiado y no puedes vivir, entonces eso te hace mucho daño. Resulta que viene el resultado de la prueba y te dicen, la prueba es negativa. Pero ese mes que has estado angustiado te ha hecho mucho daño por algo que era irreal. No solamente la angustia daña cuando es real, sino irreal. Es una bomba de tiempo, ¿no? Fíjese que cuando hablo de la angustia o el miedo a lo real o a lo irreal, siempre me acuerdo de un hermano que tuvimos en Madrid que vino de México, Arturo Chávez, y compartió una historia que me gustó muchísimo y nos gustó mucho, muy curiosa, ¿no? Dice que en el zoológico de la Ciudad de México, el animal que más atracción causaba era el gorila, Panchito. Panchito en el Mundial de México en el año 70, dicen que tenía su sombrero, le cantaban y bailaba y se ponía el sombrero y le decían gol de Pelé y pateaba la pelota y todo, tenía maravillado a todo el mundo. Y los cuidadores, como allá en México también gusta la platita, el dinerito, se les ocurrió cobrar aparte a la gente que lo iba a visitar, a Panchito, y les iba de maravilla en la vida, lo que llamaron caja B. No, dinero negro, a todo el que pasaba hoy una donación y se acostumbraron. Y el gorila, fenomenal. Pero un día llegó lo que le llega a todo el mundo, amaneció muerto Panchito. Gran desolación entre todos, porque se había muerto el gorila, Pero gran desolación también por la caja B. Dejó de ingresar dinerito, Y se les ocurrió, dice, oye, esto no lo podemos permitir, no, el sueldo no nos alcanza, vamos a hacer algo al respecto. Y decidieron que uno de los que cuidaba al gorila, que tenía algo de parecido con él, le dijeron que se vistiera, que se disfrazara de gorila. Disfrázate de gorila. Y se disfrazó de gorila. Oye, y lo hacía todo muy bien, Que le cantaban, bailaban, le decían gol, pateaba la pelota. Y hasta llegó a subirse a las ramas de los árboles.
ya pues excedió su capacidad, ¿no? Rosita Robledo sabe lo que voy a contar. Pero bueno, entonces resulta que una vez se subió el gorila a un árbol y se le rompió la rama. Pero no fue tanto el temor que tuvo de que se cayera, sino que se levantó, abrió los ojos y se dio cuenta que había caído en el territorio de león. El león agarra, no se imaginó tener su merienda tan temprano, volteó. Y el gorila le empezó a entrar pues la angustia, ¿eh? Y fíjense lo que decía. ¡Auxilio! Yo no soy gorila, yo soy solo un hombre. ¡Auxilio! Y el león empezó a caminar hacia su presa, ¿eh? Yo no sé cómo será aquí en España, pero en mi lado del mundo, cuando tú dices auxilio y le añades la palabra socorro, ya todo está pues pendiente de un hilito, ¿eh? Así que empieza el gorila, auxilio, socorro, que alguien me ayude. Yo soy solo un hombre. Y el león avanzaba. Tuvo otra oportunidad el gorila de un auxilio, socorro. Dice, auxilio, socorro, que alguien me ayude. Y el león, ya al ladito del gorila, antes de pegar su primer mordisco, agarra, se quita la máscara y le dice, calla, tontonazo, que yo también soy solo un hombre. Gracias, leoncito. Gracias, leoncito. Por ser de mentiritas también. Por cierto, una cosa que había olvidado decir es que cuando al que pidieron que se disfrace de gorila, cuando dije que tenía parecido al gorila, lo dije porque el gorila era muy guapo. Mal pensados. Pero bueno, fíjate, en el momento que nosotros desconfiamos de Dios, el momento que tratamos de vivir bajo nuestras propias fuerzas, mal va el asunto. Y tan mal es la situación tuya que nos angustiamos. Fíjate que el gorila, un ejemplo muy bueno, se angustia todo lo que pasó y no era real. Pues así también ocurre con nosotros. Tan mala es la situación, tan negativo. Fíjate que hay creyentes, desgraciadamente, que cuando tienen mucha angustia, dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, cuando debe ser todo lo contrario. Si yo tengo problemas, Señor, aunque no tenga ganas, aunque no tenga deseos, Señor, yo voy a seguir orando. Fíjate que en el Nuevo Testamento se nos narra la historia de Pablo y Silas, esos grandes hombres de Dios que los flagelaron, los encarcelaron. Los habían metido en la cárcel, en el peor lugar de la cárcel. Un ser humano cualquiera estaría preocupado, angustiado de qué va a ocurrir el día siguiente. ¿No? Pero fíjate lo que hacía Pablo y Silas. Pablo y Silas cantaban y oraban. Qué ejemplo para tan magnífico que nosotros tenemos, fíjate. Pablo y Silas cantaban en una situación así. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que la situación de ellos había cambiado, pero no la de Dios. Dios seguía siendo el mismo, pero ellos cantaban y oraban. Y fíjate que ellos produjeron una gran bendición para la iglesia, porque ya sabemos el resto de la historia. Se convirtió el carcelero y dejaron unos ejemplos, pues, grandiosos y dignos de imitar, ¿no? Pablo en Filipenses 4:7, después de animarnos a no angustiarnos, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la angustia te roba la paz, muchísimo cuidado. Ya no podemos ni pensar.
Por eso Pablo dice la paz, y no dice solamente la paz, especifica, dice la paz de Dios. Porque paz, hoy en el mundo se conoce a la ausencia de conflicto, por así decir. Saludamos a los vecinos, hola, ¿qué tal? No te llevas bien con ellos, pero los saludas y estamos en paz. Hoy en día, en el mundo, por ejemplo, en la península coreana, entre Corea del Norte y Corea del Sur, se dice que hay paz, pero es una paz tensa. Existe una zona demilitarizada que cualquier cosa hace todo volar, ¿no? Digamos que entre Israel y Siria y Líbano, digamos que ahora mismo hay paz, pero es una paz tensa, Es una paz que está ahí expuesta, que el más mínimo acontecimiento la hace volar por los aires. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, es mi esperanza, es mi intención que si estamos angustiados, dile a Dios, cuéntale a Dios. Y si la angustia te está tocando la puerta, díselo también a Dios. Nosotros tenemos un Dios vivo, y esa es la diferencia entre un Dios vivo y otro tipo de dioses. Que el Dios vivo escucha, aconseja y quiere lo mejor para nosotros. Así que, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente, no importa lo que esté ocurriendo en tu vida en estos momentos. No importa cuál sea tu situación laboral, familiar, de salud. Primero que nada, piensa que Dios conoce tu situación. Dios quiere ayudarte a cargar esa cruz, porque esa cruz puede ser muy pesada, Hay una cruz que ya te hace hasta doblar, no puedes caminar con el peso que tiene la cruz. Pero yo tengo buenas noticias, mis queridos amigos y hermanos, que cuando Cristo pone su hombro, ya son 2 personas las que llevan la cruz. Y es más ligera y tiene una mejor dirección. Antes de terminar, me gustaría compartir un versículo del Salmo 55, 22. Y vuelvo a repetir, el salmista en este caso no dice que no tengamos cargas, no dice que no tengamos problemas, pero escuchen lo que dice, escuchen bien, dice, echad sobre Jehová tu carga, echad sobre Dios tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. En esa esperanza, y que Dios te bendiga, hermanos.